Después de haber vivido entre los egipcios por tanto tiempo, cuya religión enseñaba que la salvación era en base a obras humanas, el pueblo de Israel había perdido por completo el concepto de la salvación. Y Dios tenía un gran desafío para con el pueblo de Israel: volverles a recordar cómo es que ellos podían encontrar la salvación. Es por eso que en el Sinaí Dios no solamente da la ley, sino que Dios muestra algo más allá que el pueblo debía entender, y algo que nosotros en la lección de esta semana también tenemos que entender. ¿Quieres saber qué es eso? Pues quédate en este video, que aquí empezamos el comentario de la escuela sabática. Bienvenidos una semana más, mis queridos amigos. Gracias por conectarse aquí en el canal de YouTube. Soy el pastor Antonio Araujo desde Perú y feliz de poder recibir cada semana cientos de mensajes donde ustedes pueden expresar lo que están aprendiendo de la lección de la escuela sabática, y eso a mí me da mucha alegría. Allí donde estás, en la ciudad, en el país donde tú te encuentres, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga capacitando para que podamos continuar aprendiendo más de la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Y si estás visitando este canal por primera vez, yo te invito a que te unas, así como las más de 15,000 personas que ya se unieron al canal. Es muy sencillo: suscríbete al canal a través de tu celular, a través de tu computadora, y conéctate cada semana aquí a través de los videos que estamos subiendo. Bien, y entramos ya ahora a la lección número 7. El título es El pacto en el Sinaí. Tú te acordarás que Dios a través de la historia hizo varios pactos, ¿no? Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto luego con Noé, hizo un pacto con Abraham, y ahora llegamos al pacto que Dios hace con su pueblo de Israel en el Sinaí, luego de liberarlos de la esclavitud de los egipcios. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora, y empezaremos con nuestro estudio día por día. Empezamos nuestro estudio con el día domingo de la lección. Lleva por título Sobre alas de águila. Bueno, hablar del pueblo de Israel no es un tema sencillo, ya que el pueblo atravesó diferentes etapas a lo largo de su historia. Pero una etapa, una de las primeras, o la primera etapa que marcó, fue justamente cuando el pueblo estuvo cautivo bajo el dominio egipcio, ¿no? Ellos estuvieron más de 400 años, pero no es solamente un tema de esclavitud, no es solamente un tema de opresión, sino que hablamos de que el chip religioso, ese chip teísta que tenía el pueblo de Dios, cambió por completo en 400 años. Hablamos de 4 generaciones por lo menos, que comenzó a aprender cosas contrarias a lo que Dios les había enseñado a los padres, ¿no? Como a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hablamos de que Egipto era un pueblo pagano, era un pueblo que no respetaba a Dios, era un pueblo que tenía diferentes dioses, y que la forma de encontrar la salvación era en base a los méritos que ellos tenían que hacer justamente a los dioses. Entonces, todo esto el pueblo de Israel aprendió, convivía con esto todos los días. Su cultura era diferente, sus costumbres, su filosofía, su forma de vida, las creencias, era totalmente pagano. Entonces, Dios tenía un gran desafío para con el pueblo. ¿Te das cuenta? No era un tema sencillo de sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. No, era un tema de enseñanza, de hacerles recordar quiénes eran ese pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es: ¿cómo Dios podría reconquistar a su pueblo? ¿Qué tendría que hacer para que el pueblo vuelva a Dios? No en el tema de la religión, sino principalmente en el tema del amor hacia Él. Bueno, ahí es cuando la lección de esta semana nos presenta 2 imágenes, 2 ilustraciones que Dios utilizó para hacerles recordar quiénes eran este pueblo especial que Dios amaba tanto. Entonces, vamos a ver estas 2 imágenes. Seguramente tú ya lo estudiaste, pero vamos a recordarlo. Y empezaremos leyendo Éxodo 19:4.
La palabra de Dios dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Cuál es la primera imagen entonces? La imagen de un águila. Luego vamos a explicar un poquito de esto. Vamos a la segunda imagen. La segunda imagen está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 al 31. Vamos a ver lo que el texto bíblico nos dice. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Entonces, ¿cuál es la segunda imagen que Dios utiliza? La imagen de un hijo. Bueno, hablemos un poquito de esta primera imagen, la imagen del águila. En la imagen del águila yo he apuntado dos cosas que creo que va a poder enriquecer tu estudio. Número uno, ¿por qué la comparación de Dios con un águila? Porque el águila conduce a sus pequeñas crías, ¿no? A poder aprender a volar. Esa conducción, esa enseñanza de esa águila mayor, de enseñar a sus pequeños a que aprendan a volar. Bueno, ¿qué hace el águila? Conduce. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Conducirlos, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Pero un segundo punto de esta ilustración del águila es que el águila también protege a sus aguichuelos. El águila cuida para que nadie dañe a sus pequeñas crías. Bueno, de igual manera, Dios no solamente tenía el deseo de conducir a su pueblo hasta Canaán, sino que en el transcurso de ese camino a Canaán, Dios actuó como un águila. Es decir, Dios protegió del mal, protegió del peligro, protegió a su pequeño pueblo de los diferentes y constantes asedios que podía sufrir por las demás naciones o por los mismos animales, víboras, insectos que podían vivir en el desierto y que atacaban a los pueblos sin lugar a dudas. Bueno, ese era el trabajo que Dios estaba haciendo. Un trabajo de águila, de conducirlos y al mismo tiempo de protegerlos a ese pequeño pueblo indefenso, a ese pueblo pequeño que quizá de otra forma no podía ser elegido sino por la gracia de Dios. Ahora, la segunda imagen es la imagen de un hijo, ¿no? ¿Por qué la imagen de un hijo? Bueno, porque justamente es un padre quien conduce a través de la vida al hijo. Pero algo más que Mateo lo expresa en su libro, hablo de Mateo, el discípulo de Jesús, en el libro justamente cuando él habla de que este Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pasó algún tiempo ¿dónde? En Egipto, justamente. Así como el pueblo de Dios estuvo en Egipto y salió de Egipto, el Hijo de Dios, Jesucristo, también estuvo en Egipto y tuvo un regreso hacia Palestina. Es decir, acá hay un simbolismo, ¿no? Acá hay una imagen del pueblo tanto igual como de Jesús en Egipto. Increíble. Pero lo que enmarca estas dos imágenes o estos dos textos que acabamos de leer es lo siguiente. Yo pregunto, ¿dónde está la ley de Dios? En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero si tú te das cuenta, estos textos no están en el 20, no están en el 5, está antes. Quiere decir que Dios, antes de darles su ley, Dios les estaba recordando el amor que Él tenía por ese pueblo. ¿Sabes para qué? Para que el pueblo aprendiera a obedecer la ley por amor a Jesús. Esto es maravilloso porque es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dios no quiere que tú simplemente guardes mandamientos, obedezcas una ley, sino que lo hagas por amor hacia Él. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que Dios hizo justamente con su pueblo. Entonces, ¿de qué forma podemos ver a Dios en este primer día de la lección? Vemos a un Dios preocupado, a un Dios tierno, a un Dios solidario, a un Dios protector, a un Dios prometedor. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado por su pueblo. Y en este día
Dios está interesado por ti. Pero ese interés que Dios tiene por ti tiene que tiene que llevarte a ti a que tú también te intereses por tu prójimo. No es cuestión de decir gracias Dios porque tú me das todo a mí, pero ¿cuánto de nosotros, cuánto de las bendiciones que recibimos de Dios estamos dando al que necesita? ¿Te das cuenta? Ese es un punto que tenemos que meditar también en este primer día. Bien, ahora entramos al día lunes de la lección. Seguimos hablando de esa águila eterna, ¿no? Que cuida de esos aguiluchos pequeños e indefensos como era el pueblo de Israel. Vamos a leer el texto que está allí en la lección. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y vamos a ver algunas cositas bien importantes, especiales, que tienes que tomar en cuenta. Dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo te pregunto, ¿qué ves en este texto? No de extraño, pero sí hay algo que se recalca constantemente. Es la palabra yo, pero ese yo de Jehová. ¿Se dan cuenta? Yo subrayé aquí varias veces, ¿no? Yo soy Jehová, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. ¿Te das cuenta que el trabajo del pueblo no era nada? Era básicamente aceptar a Dios como su Señor. Porque quien tiene el deseo de sacarlos de Egipto es Dios. Quien tiene el deseo de librarlos de la opresión egipcia es Dios. Quien tiene el deseo de redimirlos es Dios. Quien tiene el deseo de tomarlos como su pueblo es Dios. Y cuando vemos esta imagen constante de que Dios tiene el deseo de hacer algo con su pueblo, ¿cómo se llama esto? Se llama gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Y hemos hablado que la gracia es recibir un regalo inmerecido. Y claro está, el pueblo de Israel no había hecho absolutamente para ser el pueblo de Dios, sino que Dios quiso que el pueblo de Israel sea su pueblo. Gracia de Dios, misericordia de Dios, un regalo inmerecido que el pueblo estaba recibiendo. ¡Qué maravilloso! Y esto es un pacto. ¿Recuerdas que hemos hablado en las lecciones anteriores que el pacto es justamente gracia de Dios? Dios toma al pueblo y Dios le dice: quiero que sean mi pueblo, quiero que sean mi nación, quiero bendecirlos, quiero llevarlos a Canaán, quiero darles al Mesías, pero tienen que obedecer. Bueno, era un pacto y Dios tomó justamente a Israel para que sean ese pueblo del pacto. Ahora, como segundo punto en este día, tenemos que resaltar justamente esta frase de os redimiré. Interesante lo que la lección nos dice, que os redimiré, o la palabra goel, que está en el hebreo, significa yo voy a actuar como un pariente redentor. Y alguien se preguntará: pastor, ¿qué significa actuar como un pariente redentor? ¿O qué quiso decir Jehová al mencionar que actuaría como un pariente redentor del pueblo? Bueno, justamente en el libro His Way Out, en la página número 50, nos da este significado a más detalle. Vamos a leerlo juntos, que dice lo siguiente: la palabra redimir, en el versículo 6 de Éxodo, se refiere a un miembro de una familia, ojo, que compra o rescata a otro miembro de la familia. Vamos a empezar por allí. ¿Te das cuenta? La palabra redimir significa comprar o rescatar a otro miembro de la familia. ¿Qué más? Dice: especialmente cuando ese miembro que se ha rescatado, ese miembro que se ha comprado, se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Entonces, en otras palabras, Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera. Pero Dios ahora es pariente de Israel y su pariente redentor. ¡Qué maravilloso! Israel básicamente, hermanos, era un pueblo que era desconocido, solitario, pequeño, indefenso y con un futuro desastroso.
No tenía parientes terrenales. No tenía con quién aliarse. Nadie quería a Israel. Y lo que Dios hace en su gran misericordia, en su maravillosa gracia, es tomar a ese pueblo y decir, voy a comprarlo. Ahora este pueblo es mi familia. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Es increíble cómo Dios actúa. Pero hay un texto más que me gustaría resaltar en este día lunes y está en en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Esta primera frase, ¿no? Por eso he descendido para librarlos. Esta palabra descender está también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que justamente lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Qué decía Éxodo? ¿Recuerdas? Que descendería del cielo para sacarlos de Egipto y llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Yo pregunto, ¿quién fue el que descendió del cielo, mi hermano? El Hijo del Hombre, Jesucristo. Mientras que Dios desciende para librar a Israel de la esclavitud de Egipto, Jesucristo también descendió, no para librarnos físicamente de una nación, sino que principalmente vino para librarnos del pecado que tanto nos oprimía y que nos dejaba sin un futuro esperanzador. Qué maravilloso, qué lindo que ese Cristo haya descendido a esta tierra para redimirnos, para comprarnos con su sangre, para hacernos familia de Él a través de su sufrimiento, a través de su muerte y a través de su redención. Dios también descendió para salvarnos. Qué maravilloso. Bien, entramos al día martes de la lección de la escuela sabática, el pacto del Sinaí. Antes de mencionar el pacto, hay dos cosas que creo que debemos tomar en cuenta al estudiar este día. En primer lugar, recuerda siempre el deseo que Dios tenía para el pueblo. Hacer del pueblo una nación santa y un reino de sacerdotes. Esas dos cosas. Dios quería que Israel sea un reino de sacerdotes, es decir, tomarlos, utilizarlos para que sean los que compartan el mensaje a las demás naciones, y también quería que a través de su testimonio demuestren que había un Dios santo detrás de ellos, ¿no? Pero no es solamente eso. Lo segundo que tenemos que resaltar es que hay tres temas que marca justamente el libro del Éxodo. ¿Y cuáles son esos tres temas? Número uno, la salida del pueblo, la salida de Egipto, ¿no? El éxodo. Ese éxodo que atraviesan justamente por el desierto. Número dos, el segundo tema a resaltar es el tema del pacto que Dios da en el Sinaí, que lo vamos a ver ahora. Pero el tercer tema también es fundamental y es el tema del santuario. Lo curioso es que no hay primer tema sin segundo, ni segundo sin tercero. Porque los saca de Egipto, les da el pacto y muestra ese pacto de una forma más completa a través del santuario. Yo en esta parte quiero que veas en tu lección, que subrayes justamente aquellos eventos que acontecieron cuando Dios entrega la ley en el Sinaí. Esto es maravilloso. Miren, ahí hay 8 puntos, ¿no? Vamos a leerlos así rápidamente para poder contextualizarnos en el día martes. En primer lugar, Israel llega y acampa en el Sinaí, ¿verdad? Eso es lo que aconteció. Llegan y acampan alrededor del Sinaí. Número 2, Dios les da la propuesta justamente a Israel de hacer un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios arbitrario. Dios no te exige hacer algo que tú no quieras. Dios te propone. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo. Proponerles hacer un pacto. Y justamente la respuesta del pueblo fue positiva. Interesante. Bueno, en el cuarto punto, ya que aceptaron el pacto, hay que hacer los preparativos para poder recibir ese pacto formalmente. Y luego de que se prepara todo, bueno, ahora sí se recibe ese pacto. Se reciben los 10 mandamientos.
Y coloca a Dios a Moisés como el mediador de ese pacto, ¿no? Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios. Dios comunicaba a Moisés y Moisés comunicaba al pueblo. El pueblo se comunicaba con Moisés y Moisés comunicaba a Dios lo que el pueblo decía. Ya en el punto 7 se detallan los principios del pacto y en el 8 se ratifica el pacto. Yo te invito a que tomes un tiempo para que leas estos textos. No lo vamos a hacer aquí por cuestión de tiempo, pero creo que es importante. Ahora, te mencioné al inicio de que este es el cuarto pacto que Dios hace con su pueblo. Primero, Dios hace un pacto con Adán, Dios hace un pacto con Noé, Dios hace un pacto con Abraham y ahora Dios estaba haciendo un pacto con Israel. Pero recuerdas también que yo te he dicho esto, no hay bendiciones del pacto si es que no hay obediencia, ¿te das cuenta? Noé tuvo que construir el arca para poder ser salvaguardado por Dios. Abraham tuvo que salir de casa para poder hacer de él una gran nación. Bueno, ahora, si el pueblo de Israel quería recibir ese pacto, pues el pueblo tenía que aprender a ser obediente. Pero es interesante que cada vez que Dios hacía un pacto con un personaje de la Biblia, ese pacto era mejor contemplado, era más visible plenamente, se revelaba mejor. ¿Por qué? Porque así Dios lo quería. Y es cuando justamente Dios da a conocer a Moisés que debían construir un santuario. ¿Para qué un santuario? Bueno, es que a través del santuario el pueblo entendería plenamente lo que significó el pacto que Dios estaba haciendo con su humanidad. Bueno, esto es maravilloso porque el santuario justamente es el medio por el cual Dios muestra a su pueblo el plan de la salvación. ¿Y cómo se llama eso? Cuando Dios viene a salvar al pecador, ¿viene a qué? A redimirnos. Entonces, a través del santuario, Dios quería enseñar al pueblo de que eran redimidos del pecado por un cordero que vendría y que ellos continuamente, diariamente sacrificaban como un símbolo del cordero que vendría, que los iba a librar del pecado y del yugo de la esclavitud del pecado, justamente. Maravilloso. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que el pacto del Sinaí no se limita a darle simplemente 10 mandamientos, sino que el pacto de Sinaí refleja que cada vez se revelaba más Dios a su pueblo y que la forma más plena de darles a conocer lo que era el pacto era justamente a través de los sacrificios, a través de los ritos, a través de los utensilios que había allí, porque todo, absolutamente todo, hablaba del plan de la salvación. Y vale decir que hay una gran relación entre el santuario y las fiestas que ellos guardaban, que Dios permita que lo podamos ver en algún seminario o en alguna serie aparte. Sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, entonces así es como cerramos esta tercera parte de la lección. Bien, ahora entramos al día miércoles de la lección. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el día anterior justamente mencionamos que el deseo que tenía Dios para Israel es que sean un reino de sacerdotes y gente santa, una nación santa. Ahora no vamos a enfocarnos en esto, sino que vamos a enfocarnos en dos frases que personalmente creo que son importantes de resaltar. La primera es: diereis oído a mi voz, ¿no? Si diereis oído a mi voz, es decir, si es que obedeces. Juan también lo escribió de otra forma, en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta que la obediencia a Dios tiene como fundamento el amor? No podemos intentar obedecer la ley sin el amor a Dios, porque cuando hacemos eso, esa ley se ve como una carga pesada que nos dificulta, que nunca jamás vamos a poder cumplirla. Entonces no se trata de eso.
Se trata de amar a Dios para que el amor a Dios nos mueva justamente a obedecer su ley. Y la segunda frase a resaltar es la que continúa, ¿no? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y aquí surge una pregunta, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál era el objetivo de que Israel guardara la ley? ¿Cuál era el objetivo de que Israel guardara ese pacto? ¿Será que la ley los iba a salvar? ¿O la ley tenía otro propósito? Bueno, mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Pablo dice así, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ah, interesante. Quiere decir que Dios da esta ley a su pueblo para que el pueblo, a través de la ley, sea conducido ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo justifica. Porque Cristo salva. Yo pregunto, ¿cambió esto en este tiempo o es igual? Es igual, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que la salvación nunca fue por obras. No significa que guardando la ley yo me voy a salvar, sino que la ley es un espejo para mí. La ley me muestra mi condición. Y al ver mi condición de pecado y al saber que el pecado o la paga del pecado es la muerte, yo necesito ir a quien me va a salvar. Tengo que ir a quien me va a librar de la muerte. Y ese es justamente Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito del pacto, el propósito de la ley no era la salvación. Era llevarlos a Cristo para que en Cristo las personas puedan ser justificadas. ¿Por qué resalto esto? Porque recuerdas que te dije que Israel había salido de un pueblo como es Egipto, pagano, un pueblo donde tenían que hacer méritos a los dioses para que los dioses hagan tantas cosas buenas a favor de ellos. Por lo menos eso era lo que ellos creían. Bueno, con Dios, el verdadero Dios, no se trata de eso. Nada de lo que tú hagas humanamente con tus manos, obras, nada de eso te va a salvar. Entonces, si nada de eso nos va a salvar, la pregunta es, ¿en dónde entran las obras? ¿En dónde entra esa obediencia a la ley? Si la salvación es por la fe, entonces, ¿para qué guardar la ley? Bueno, antes de dar la respuesta, vamos a leer dos textos que nos va a ayudar a comprender esto. Primero, Romanos capítulo 3, vamos a ir allí, Romanos capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 20. ¿Qué es lo que Pablo nos dice en este texto? La palabra de Dios dice así, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Interesante. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que te mencioné hace un momento. La ley no te salva. Guardar las obras de la ley no te salvan. Entonces, ¿sirven las obras de la ley? ¿Vale en este tiempo guardar la ley? ¿Qué nos dice ahora Apocalipsis? Vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A pesar de que las obras de la ley no nos salvan, lo que Apocalipsis nos está diciendo es que una característica del pueblo verdadero de Dios es la obediencia a la ley. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta por qué es necesario guardar la ley? No para ser salvos, sino porque refleja, si nosotros somos cristianos, que guardamos la ley, pues reflejaremos entonces de que somos el verdadero pueblo de Dios. Veamos qué nos dice el Camino a Cristo, página 52. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, si yo he recibido la salvación por la fe, mediante la fe, porque la salvación es un regalo de Dios, entonces yo ahora muestro con mis actos de que soy salvo en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta entonces que las obras siguen siendo importantes, siguen siendo relevantes en este tiempo? Como la parte final del día miércoles dice, todo lo que tenían que hacer, en realidad, el pueblo de Dios, era obedecer en respuesta a la salvación que Dios les estaba dando. Es lo mismo con nosotros. Dios nos dio la salvación,
tenemos que aceptarlas por la fe. No pienses que hay cosa alguna que tengas que hacer para aceptarla. No, tú la aceptas por fe y ahora empiezas a vivir en obediencia como muestra de que eres un hijo, de que eres una hija salva y salvo en Cristo Jesús. Bien, llegamos al día jueves de la lección, promesas, promesas y más promesas. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Dios, al escuchar el pacto, el pueblo aceptó. Veamos qué nos dice Éxodo 19:8. Todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Bueno, esto suena con un son de alegría, ¿no? El pueblo aceptó, dijo, vamos a ser entonces el pueblo de Dios. ¿Se notaban convencidos? ¿Se notaban seguros? Aparentemente sí. Pero había un problema. El problema es que el pueblo de Dios no se conocía a sí mismo. No estaban valorando aquellos 400 años de esclavitud donde su mente se había vuelto pagana. O sea, ellos creían de que el tema del pacto era un tema superficial, tangible, no tan importante quizá, pero para Dios era muy importante. Y alguien dirá, pastor, ¿por qué usted dice que el pueblo de Dios no estaba convencido? Bueno, es simple. Allí nomás te vas a dar cuenta de que el pueblo no pasó un tiempo hasta que Moisés vino y el pueblo ya estaba adorando nuevamente a un becerro de oro. Porque el pueblo no estaba convencido de lo que quería. El pueblo no tenía, no le daba el valor al pacto que Dios le estaba dando. Eso era lo que estaba pasando. Y hay algunos textos en el libro de Romanos que justamente nos menciona del por qué Israel nunca terminó de consolidarse como el pueblo de Dios. Vamos a ver dos textos. El primero está en Romanos capítulo 9. Y vamos a leer lo que Pablo escribió. Romanos capítulo 9, versículo 31 y 32. Dice la palabra: mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Interesante. ¿Te das cuenta por qué Israel nunca se consolidó como pueblo de Dios? Porque ellos iban tras las obras de la ley sin fe, queridos hermanos. Y mira, yo te digo algo. Hay muchos que van a la iglesia sin fe. Hay muchos que predican sin fe. Hay muchos que cantan sin fe. Hay muchos que lideran la iglesia sin fe. ¿Sabe lo que les va a decir el Señor a estas personas al final? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque se necesita fe también para poder hacer las obras de Dios. Maravilloso. Israel no lo entendió. Un texto más. Capítulo 10 de Romanos, versículo 3. Dice así: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, Israel dijo, no, esta ley no. Vamos a hacer lo que nosotros mejor creemos, ¿no? Igual vamos a adorar a Dios, pero a nuestra forma. Lo que el pueblo de Israel no sabía o no se había enterado es que a Dios no se le adora como uno quiere. A Dios se le adora como Él pide. Y sabes, quizá hoy nuestro cristianismo está como el del pueblo de Israel. Estamos allí adorando a Dios a medias, ¿no? Lo que podemos. Y por ahí podemos decir, bueno, Dios me va a entender. No, no te va a entender. Porque a Dios se le adora como la Biblia enseña. No se le adora como tú puedes, no se le adora como tú crees o como crees que es más conveniente, no. Si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Porque si tú adoras a Dios como tú quieres, tú no estás adorando a Dios, sino te estás adorando a ti mismo y eso es una abominación para Dios. A Dios se le adora como Él pide que se le adore. ¿Queda claro? Es por eso que Israel nunca terminó de consolidarse como el pueblo de Dios. Quiero leer lo que la parte, el párrafo final dice en el día jueves. Lamentablemente el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de la salvación. ¿Tú estás creyendo hoy en día que tu obediencia te está dando la salvación? Te estás equivocando. Buscaban justificación en su obediencia a la ley y no en la justicia de Dios, que justamente viene por la fe. Amigos, Dios desea que hoy nosotros más que nunca
Dejemos de obrar pensando que eso nos va a salvar y empecemos a obrar pensando de que Dios ya nos salvó. Esa es la diferencia. Y quiero terminar la lección diciendo lo siguiente. No es fe y obras. No es ni fe ni obras. Es una fe que obra. Revelemos nuestra fe mediante nuestras obras. De hecho, las obras fortalecen nuestra fe. Queridos hermanos, nuestra salvación es un regalo de Dios. No obremos pensando que por hacer eso nos vamos a salvar, sino que obremos porque Cristo ya nos salvó. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.